¿Qué vamos a entender por el régimen patrimonial de comunidad diferida? El artículo 62 del Código de Familia dice literalmente: en la comunidad diferida, los bienes adquiridos a título oneroso, quiere decir que haya pagado por los frutos, rentas e intereses obtenidos por cualquiera de los cónyuges durante la existencia del régimen pertenecen a ambos y se distribuirán por mitad al disolverse el mismo. La comunidad es diferida por conformarse al momento de su disolución, pero se entenderá que los cónyuges la han tenido desde la celebración del matrimonio o desde la constitución del régimen. Aquí hay algo bien importante que en otro video expliqué desde cuándo surten efecto la constitución del régimen patrimonial. No necesariamente tiene que ser a la hora de celebración del matrimonio. En efecto, puede constituirse antes o pueden optar por antes. Ahora bien, resulta peculiar que la ley, si en el caso de que ustedes no elijan un régimen patrimonial, automáticamente se va a presumir que es el de comunidad diferida. Entonces, ¿cuándo se va a presumir que se constituyó? Ya el artículo 62 nos da esa respuesta, que se va a entender que se estableció en caso de que no lo hayan hecho y no lo hagan, pasaron todo el tiempo y nunca lo hicieron, se va a entender que fue desde el momento de la celebración del matrimonio. Ojo con eso, que si usted está pensando en constituir un régimen patrimonial, pero dice, bueno, después lo voy a constituir, después lo voy a hacer. Entonces, tiene que tener en cuenta de que si usted estaba pensando por un régimen de separación de bienes o participación en las ganancias, si no lo constituyó antes del matrimonio, se va a entender que, de acuerdo a este artículo, que se ha constituido el régimen el régimen de comunidad diferida. Y por presunción de ley, se va a entender que fue desde el momento de la celebración del matrimonio. Así lo dice este artículo. Entonces, quiere decir, volviendo al punto medular de este video, es que todos los bienes que se hagan dentro del matrimonio prácticamente va a distribuirse por partes iguales a cada uno de los cónyuges a la hora de disolver el vínculo matrimonial y a la hora de hacer la liquidación respectiva. Así que bueno, ¿qué vamos a entender como bienes que están dentro de la comunidad diferida? El artículo 64 nos dice, primero, son bienes en comunidad los salarios, sueldos, honorarios, pensiones, premios, recompensas y demás emolumentos provenientes del trabajo de cada uno de los cónyuges. Es decir, si usted se casa por comunidad diferida, obviamente el dinero que se genere respecto a esto que acabamos de mencionar es de los dos. ¿Qué otros? Los frutos, rentas o intereses que produzcan tanto de los bienes propios como de los comunes, deducidos los gastos de producción, reparación y conservación y cargas fiscales y municipales. Un ejemplo de esto puede ser que usted tenga un vehículo y lo dé en alquiler. Ok, si usted alquiló ese vehículo y obtuvo una renta neta sino tuvo una renta de $600 mensuales, no por el hecho de que esté a su nombre, ¿verdad? No es que esté por el hecho de que esté a su nombre, no quiere decir que no va a compartir esas ganancias o no va a compartir o no va a ser parte de la familia o de la juar o de los haberes de la familia por el hecho de que está a su nombre. Máximo si se adquirió dentro de la vigencia de este régimen.
Claro, si usted era dueño antes de ese vehículo, antes de casarse, obviamente, o de constituir el régimen, obviamente no, ¿vea? Pero por claramente la ley dice claramente que, valga la redundancia, que solo entran los bienes que se hayan hecho o adquirido dentro de la vigencia del régimen patrimonial. Entonces, en este caso, la renta que ha obtenido de ese vehículo, y si ese vehículo fue adquirido dentro del matrimonio, obviamente va a ser parte de la familia o de la comunidad. Ahora viene, ¿qué dice otra cosa? Dice, los intereses que produzcan tanto los bienes propios como de los comunes, deducidos los gastos de producción, preparación y conservación y cargas fiscales y municipales. Obviamente, una vez pagados los impuestos, una vez pagados los gastos de reparación, ahí se participa en ellos. Los adquiridos a título oneroso por cualquiera de los cónyuges. Es decir, si dentro del régimen patrimonial, dentro de la vigencia del régimen patrimonial llamado comunidad diferida, yo adquiero un inmueble, sea título oneroso, pues va a ser parte de la familia. Va a ser parte de la familia y por lo tanto cuando se liquide el régimen patrimonial, pues va a entrar también dentro de esa liquidación. Ahora, los adquiridos a consecuencia de contratos aleatorios como lotería, juego o apuesta. El aumento de valor por la causa que fuere de los bienes propios de cualquiera de los cónyuges. Las construcciones y plantaciones de bienes propios realizados con fondos provenientes del haber común. Es decir, en este caso hay que tener en cuenta. Por ejemplo, puede ser que el esposo, haya tenido un lote antes de contraer matrimonio, antes de constituir el régimen patrimonial. Puede ser, pero si luego de casado, luego de constituido el régimen, le construyó y lo puso en alquiler, es en ese caso en concreto donde sí la renta que le está generando de ese inmueble por el alquiler de esa construcción o de ese inmueble, entonces sí entraría en los bienes que se van a liquidar, ¿verdad? Entonces ahí pilas con eso, pilas con eso. Si usted utiliza dinero del bien común para un bien que usted ya tenía, no quiere decir que, o sea, no quiere decir que se va a aprovechar o que va a quedar ahí siempre a su favor y que no va a tener que pagar sobre esa renta, ¿no? Si se comprueba de que usted utilizó dinero realmente del bien común, aunque si está dentro del régimen, todo el dinero que le ingrese va a ser de la familia. Entonces, siempre va a ser de la familia. Y si se comprueba de que usted hizo construcciones después del matrimonio y dentro de la vigencia de este régimen, pues entonces esa renta sí va a entrar dentro de la liquidación. Ok, las empresas o establecimientos constituidos por uno de los cónyuges con bienes de la comunidad. Ok, si sabemos que son bienes de la comunidad, los salarios, los sueldos, los honorarios, los premios, las recompensas y demás emolumentos, y ocupó eso para hacer una sociedad, obviamente también entra dentro de los bienes que se van a liquidar dentro de la comunidad. No es válido decir, bueno, si yo constituí la sociedad con mi salario. Claro, la ley establece que los salarios entran dentro de los bienes de la comunidad. Entonces, si usted creó esa sociedad con su salario, por ende, es parte de la comunidad y te entrará dentro de la liquidación. ¿Ok? Entonces, lo importante de saber y conocer sobre los regímenes patrimoniales antes de contraer matrimonio. Máxime, si usted es de esas personas que son bastante delicados con su contabilidad, con la protección de sus bienes, con el patrimonio familiar, es necesario que usted conozca sobre los regímenes patrimoniales antes de casarse, ¿verdad? Entonces,
En teoría, cada notario le explica a usted en qué consiste cada uno de estos regímenes con especificaciones concretas y con ejemplos para que usted tome la mejor decisión. Lo que nosotros hacemos acá en estos videos es darles nada más pincelazos, orientaciones, la lectura de los artículos y algunas medias explicaciones para que ustedes tengan una orientación a lo que se van a someter. Es su abogado favorito, su abogado especialista en derecho de familia, quien le va a explicar a usted con especificación o con claridad a qué se va a someter en cada uno de estos regímenes o qué implica cada uno de estos regímenes a los cuales usted puede optar. Así que bueno, yo les dejo este dato, cuídense, no sin antes pedirles que puedan ir a ver mis otros videos que tienen que ver con derecho de familia con respecto al matrimonio y los regímenes patrimoniales. Y si les interesa y si les ha servido esta información, solo pedirles que se suscriban a mi canal para poder seguir subiendo este tipo de contenido porque requiere tiempo y espacio que podemos estar utilizando tanto para un eventual trabajo suyo o para otro cliente que sí ya no los pagó. Entonces es totalmente gratis, ciertamente, pero por favor suscríbanse, compartan y si quieren un tema en particular respecto a derecho de familia podemos comentarlo y en el siguiente video lo vamos a aclarar. Así que bueno, les dejo, muchísimas gracias y hasta la vista.